Bienvenidas y bienvenidos al webinar de Gestión del Riesgo a Desastres en Honduras, Realidades, Desafíos y Recomendaciones. Este espacio se desarrolla en el marco del proyecto Aporto, Espacio Cívico y Justicia Climática en Centroamérica y sus organizaciones socias. Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, Red de Desarrollo Sostenible Honduras, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Guatemala y Fundación Comunicándonos de El Salvador. Al final de este webinar tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Si tienes alguna duda, por favor envíenla por el chat. Para profundizar en la temática, nos acompaña el Dr. Wilmer Reyes, quien es director regional de Proyecto Aporto, Espacio Cívico y Justicia Climática de Centroamérica. Posee un doctorado en Hidrología y Cambio Climático en North Carolina State University, con especialidad en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, Gestión de Riesgo a Desastres y maestría en Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas del Centro Agrónomo Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica. El doctor ya cuenta con más de 2 décadas de experiencia profesional, incluyendo educación superior agrícola, investigación agroalimentaria y ambiental, y el liderazgo en la gestión e implementación de proyectos de desarrollo. Hoy le damos la bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este webinar donde estaremos discutiendo un tema súper interesante para nuestro país, donde el riesgo se ha convertido en parte de lo cotidiano que vivimos los y las hondureñas. Este día vamos a centrarnos en la gestión de riesgo en Honduras y vamos a enfatizar, vamos a concentrarnos en 3 elementos fundamentales. Vamos a describir las realidades, a hablar un poco sobre los desafíos que enfrentamos y finalmente vamos a mostrar algunas recomendaciones que de nuestra perspectiva, desde la perspectiva técnica, pueden ser útiles para animar la discusión y hacer que nuestro país finalmente se convierta en un país más resiliente, un país que tenga menores daños, menores impactos por estos fenómenos globales que afectan año con año, temporada tras temporada a todo nuestro país y particularmente también a la región centroamericana. En este día nos vamos a concentrar entonces en 4 bloques temáticos sobre los cuales vamos a estar conversando. El primero, vamos a conversar un poco sobre las realidades, que conozcamos las realidades que tenemos los hondureños en materia de riesgo a desastres. Luego vamos a movernos posteriormente a comprender un poco cómo funciona la gestión de riesgo, la conceptualización básica que nos permita comprender y tener una perspectiva un poco más precisa de qué significa el riesgo, cómo se gestiona y cómo nosotros podríamos incorporarnos para ser cada día más resilientes a todos estos procesos. Finalmente vamos a concentrarnos en 2 temas fundamentales. Uno, los desafíos que enfrentamos a nivel de país para enfrentar esta problemática y vamos a poner sobre la mesa de discusión también algunos planteamientos que desde la perspectiva técnica creemos que pueden ser útiles para reducir nuestra vulnerabilidad y gestionar de manera adecuada el riesgo a desastres. Entonces, en este sentido, vamos a concentrarnos en la primera parte, hablar un poco sobre las realidades de los desastres en Honduras o las realidades del riesgo que enfrentamos los y las hondureñas. Y quizás el primer punto para concentrarnos es mostrar lo que ustedes ven en pantalla, es la trayectoria de los huracanes desde que se puede monitorear la trayectoria de los huracanes en el país. Hemos estado al alcance de 205 fenómenos meteorológicos o hidrometeorológicos en general. Y básicamente nos encontramos en lo que nosotros denominamos un epicentro de la trayectoria de los huracanes. Como podemos ver aquí nosotros en pantalla, podemos encontrar básicamente todos estos elementos que nos permiten ver o visualizar aquí, en el caso de Honduras, literalmente uno de los espacios geográficos que ha tenido o está en una posición geográfica altamente frágil, altamente vulnerable, que nos encontramos en esa ruta de la mayor cantidad de huracanes que han afectado históricamente la región centroamericana. Finalmente, nosotros nos
podemos o vamos a mostrar aquí el efecto de dos de los principales fenómenos hidrometeorológicos que han ocurrido en Honduras. Hay muchos, pero vamos a concentrarnos en dos para ilustrar. El primero, como lo podemos ver aquí en pantalla, el huracán Mitch. La línea que ustedes observan aquí en pantalla es precisamente la trayectoria que siguió la tormenta tropical en ese momento y que afectó literalmente el 100% del territorio hondureño. Para que tengan una idea, en el Mitch llovieron o cayeron en el país aproximadamente entre 1.900 y 2.000 milímetros de agua en un periodo básicamente de una semana. Vamos a hablar, bueno, más concretamente en términos de 8 días. 1.900, 2.000 milímetros es equivalente a lo que llueve en un año en la región de Gracias a Dios. Es equivalente a 3 veces lo que llueve en un año en la zona sur de Francisco Morazán, las regiones más secas del país. Y es una precipitación que cae básicamente en 8 días. Es decir, en 8 días hemos tenido la precipitación de un año en la región más lluviosa de Honduras, gracias a Dios, y 3 veces la precipitación que cae en un año en las zonas más secas del país. Y esos casi 2 metros cúbicos de agua por año, eso es una lámina básicamente de 2 metros de altura que permite un drenaje realmente impresionante que satura rápidamente los suelos y las consecuencias nosotros ya las hemos observado. Y el segundo caso que encontramos aquí, los fenómenos básicamente o literalmente consecutivos de ETA y IOTA que también en términos de 5 días afectaron nuestro territorio nacional y que en ambos, en algunas regiones del país, el primero dejando precipitaciones en 3 días de 700 milímetros y el segundo 300, 400 milímetros, es decir, acumulados que excedían incluso los 1.000 milímetros en términos de 5 días. De nuevo, esos 1.000 milímetros en 5 días exceden por mucho algunas regiones secas que tenemos nosotros en el país. Entonces, eso es importante visualizar lo que geográficamente hablando tenemos nosotros tenemos un problema de vulnerabilidad o de fragilidad geográfica. El otro punto que es importante mencionar aquí, si nosotros nos podemos estudiar los eventos extremos básicamente que han ocurrido en el país de diferente naturaleza, en el periodo del 2000 al 2023, Honduras ha registrado 61 eventos extremos de naturaleza distinta, desde sequías, y estoy hablando de eventos que han tenido una magnitud importante en el país, 9 sequías extremas en este periodo, movimientos sísmicos recientemente el año antepasado en la zona de occidente del país, con movimientos en masa tremendos que han provocado la desaparición de poblados enteros, epidemias incluyendo la COVID, pero también las epidemias recientes de dengue, inundaciones las más frecuentes en el país, producto de la alta vulnerabilidad y por supuesto la topografía y la poca capacidad de almacenamiento que tienen las cuencas hidrográficas, por supuesto los fenómenos hidrometeorológicos, particularmente los huracanes o las tormentas tropicales y los incendios forestales que también se han convertido parte de la rutina en nuestro país. Entonces, de nuevo, en este periodo de un poco más de 2 décadas, 61 eventos extremos que han golpeado muy fuerte a la población hondureña. El otro asunto que es importante mencionar aquí es la alta frecuencia que hemos tenido de incendios forestales, particularmente en los últimos años. Lo que ustedes ven en pantalla es el monitoreo de la ocurrencia de incendios forestales básicamente durante el periodo de Semana Santa, donde se registraron del 24 al 31 de marzo del 2024 1.250 incendios forestales y en lo que fue la época seca del país, 4.300 lo que llamamos anomalías térmicas. Las anomalías térmicas son simplemente cambios de temperatura que exceden la temperatura normal que debería de haber en un lugar determinado y que podrían ser incendios activos, que podrían ser incendios en etapa de recesión, incendios en zacateras, incluso incendios o quemas de solares baldíos particularmente. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, Honduras también
desafortunadamente se ha convertido en una zona de alta incidencia de incendios forestales y vamos a ver las consecuencias de esos incendios forestales que año con año son altamente recurrentes en el país. Lo otro que es importante hablar, el corredor seco para Centroamérica, que representa 10 millones de personas, y en el caso de Honduras representa el 48% de todo el territorio hondureño. Una zona seca, una zona altamente árida, muchas de las regiones apenas con 3-4 meses de precipitación y donde tenemos serios problemas, pero nosotros hemos también modelado, usando el índice de aridez para modelar la evolución del corredor seco en los próximos años. Y lo que ustedes pueden ver en pantalla, esta es una realidad también desde el punto de vista de desastre, es que el país se está volviendo más árido. Nuestras proyecciones o escenarios indican que ese 48% que tenemos en la actualidad se convertirá, o es muy probable que se convierta en un 56% para el 2030, en un 62% para el 2035 y en un 67% para el 2040. Eso significa que si esa trayectoria se mantiene y nosotros podemos seguir modelando, probablemente en términos de 2 décadas más del 90% del territorio hondureño se habrá convertido en una zona árida. Y en una zona árida que tiene muchísimas implicaciones desde diferentes ángulos, desde la seguridad alimentaria y otros factores que vamos a discutir a profundidad en breve. El otro punto que es importante es, en el contexto de cambio climático, ¿qué nos están diciendo los modelos, particularmente para Honduras? ¿Qué nos dicen los modelos climáticos globales? Y me voy a concentrar fundamentalmente en 2 variables que son sumamente importantes para nosotros. Uno es la cantidad de agua que cae, lo que llamamos precipitación, y 2 es la temperatura. ¿Qué nos dicen los modelos globales en términos de temperatura? Estos modelos nos están diciendo que para finales del presente siglo la precipitación en Honduras se habrá reducido entre 10 y 25%. Algunos modelos incluso visto de manera individualizada hablan hasta de 40%. Y lo más preocupante del caso es que el contexto global o los modelos indican que las zonas más secas se convertirán en más secas y las zonas más húmedas se convertirán en unas regiones de mayor precipitación. Por un extremo, las zonas secas que ahora enfrentan problemas elevados de aridez se convertirán en unas regiones de mayor crisis desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista de ecosistemas, de biodiversidad, etc. Y las zonas que ahora tenemos más lluviosas también serán más lluviosas, implicando, por supuesto, mayores riesgos en términos de inundaciones, en términos de deslizamientos, etc. Y la otra variable importante, la precipitación. Estos modelos también nos están indicando que el país se volverá mucho más cálido. De hecho, estamos en una zona tropical, pero el país se volverá más cálido con una temperatura que podría andar en un rango de 1 a 5 grados para finales de siglo. Probablemente algunos estaremos pensando 1 o 5 grados es quizás el cambio que tenemos entre la época lluviosa y la época de verano, pero visto de manera global o de manera media, esto puede significar o tener consecuencias muy importantes desde el punto de vista ambiental, de los ecosistemas, desde el punto de vista de la producción agrícola, haciendo de hecho que muchas áreas ya no sean, que tengan potencial para la producción agrícola. Y otros factores que son estructurales, pero que también tienen serias consecuencias desde el punto de vista de riesgo, de la fragilidad que tenemos a los desastres. El primero son los niveles de desigualdad. Desafortunadamente, seguimos siendo uno de los países más desiguales a nivel mundial, con un índice de Gini de 0.5, para referencia, o los que no conocen el término, el índice de Gini entre más se aproxima a 0, estamos hablando de niveles de equidad, donde la distribución de los ingresos son más homogéneos. Y cuando excedemos o cuando nos aproximamos a 1 significa mayor desigualdad, es decir, la riqueza concentrada en unos pocos. Pero esto es sumamente importante porque también, de nuevo, los que menos capacidad tienen son los que son más impactados y al mismo tiempo los que menos posibilidad tienen de recuperarse de manera rápida. El otro punto es la pobreza extrema que también vive el país. Los últimos datos hablan de una pobreza entre 64 y 73% y extrema
entre 25 y 30%, pero en el área rural esa pobreza puede llegar hasta 80% según los datos más recientes. Y de nuevo, estas poblaciones que viven en condiciones realmente frágiles, estas poblaciones que viven en condiciones de altísima vulnerabilidad son los mayores impactados y son los que menos posibilidad tienen de ser resilientes, de recuperarse después de todos estos eventos extremos, lo que al final de cuentas también profundiza la desigualdad, profundiza la pobreza y profundiza los daños a nivel del ambiente. El otro punto, que también es un elemento estructural, es que somos un país todavía reactivo. ¿Qué significa esto? Que respondemos e intentamos actuar cuando ya tenemos los problemas encima. Hablemos de los incendios forestales, hablemos de las tormentas tropicales, hablemos de los problemas de inundación que día a día se dan en el país, en invierno particularmente, y que nuestra respuesta es precisamente responder de manera puntual a esos problemas que tenemos en un momento dado. Y el otro elemento que también es sumamente importante es el acelerado deterioro de los recursos naturales. El territorio hondureño, casi un 50%, son zonas donde el índice de aridez es alto, es decir, zonas en franco proceso de desertificación, lo cual pone en precario los medios de vida de la mayor cantidad de los hondureños. Algunos impactos que han significado para el país, y voy a mencionar o voy a concentrarme en algunos, básicamente, cuáles son los impactos que han tenido estos fenómenos en el país. El primero, la pérdida de vidas humanas. Honduras, al año pasado, se encuentra precisamente en uno de los países de mayor mortalidad, de mayor pérdida de vidas a nivel latinoamericano. Aproximadamente un poco más de 26,000 personas que han muerto a causa de fenómenos de desastres. Y de estos, el MICH representó casi 15,000 personas, hablando en términos de personas legalmente registradas como muertos y que no se considera aquellas que fueron reportadas como desaparecidas y que también todavía no se sabe de ellas y que se presume también que son parte de las que deberían de considerarse como muertas. El otro son las pérdidas económicas, como pueden ver ahí, en el caso de Honduras. Literalmente, cuando estamos aquí, estamos hablando de que esta acumulación de desastres ha ubicado o ha provocado que el país pierda aproximadamente 17,000 millones de dólares. Eso es equivalente a decir un poco más de 50-60% del Producto Interno Bruto para el país registrado para el año pasado, lo cual significa un retroceso y pocas posibilidades realmente para que nos podamos desarrollar. El otro punto, los incendios forestales. Ya mencionábamos anteriormente la magnitud de la cantidad de incendios forestales en el país durante un periodo corto en el verano, pero también en toda la época seca. Y como podrán ver aquí, esos incendios forestales nos han provocado que el país esté perdiendo aproximadamente entre 219 y 230,000 hectáreas de bosque por año y 500,000 en época de verano también por el ataque del gorgojo de pino. Y lo otro, solo en el caso de ETA y IOTA, eso significó para el país una pérdida con una cifra, a mi juicio, bastante conservadora, de 53,000 millones de lempiras, de acuerdo a las cifras del BID y la CEPAL. Y de nuevo, a mi criterio, es una cifra bastante conservadora que no refleja realmente la dimensión de todo el desastre que ocurrió en estos dos fenómenos meteorológicos. Otros impactos que es importante también mencionar en términos, por ejemplo, de seguridad, de inseguridad alimentaria. Este es el mapa proyectado de junio a agosto de la inseguridad alimentaria en el país, producto de las sequías y otros factores estructurales como los que mencioné, donde para este periodo de junio a agosto se estima que casi 2 millones de hondureños y hondureñas están en la fase 3 o hacia arriba, es decir, fase de crisis de seguridad alimentaria, que nos permite entonces decir que el país
si lo vemos de manera general e incluyendo todas aquellas poblaciones que también tienen problemas de inseguridad alimentaria, solo que en menor escala, estamos hablando de 3.5 millones de hondureños y hondureñas que se ven limitados en sus posibilidades de alimentación. Casi un 50%, 40% de la población hondureña tiene serios problemas para adquirir sus alimentos, y mucho de esto tiene que ver con la recurrencia a desastres que tenemos en el país. Y muchos de estos desastres, particularmente las sequías, han representado para productoras y productoras del Triángulo Norte de Centroamérica y específicamente del corredor seco hondureño, pérdidas que han representado entre 45 y 90% de daños en los cultivos, y muchas de estas regiones abastecen nuestros mercados en las zonas urbanas. Esa ha sido la realidad o algunas cifras que nos permiten concluir la alta fragilidad del país, la alta vulnerabilidad que tiene el país a muchos procesos o fenómenos que consideramos o que se denominan en este caso desastres que tienen que ver con la parte hidrometeorológica, con la parte de epidemias y otros factores que ya he mencionado anteriormente. Ahora, quisiera concentrarme en este momento a que comprendiéramos o mostrar un poco qué significa hablar de gestión de riesgo. Mucho de lo que no hacemos es precisamente porque no logramos entender qué significa gestionar el riesgo, cuáles son los componentes, cuáles son los factores que lo determinan. Y nos vamos a concentrar entonces en los próximos minutos a explicar brevemente cuál es la conceptualización y cómo deberíamos de entender el riesgo para ejercer acciones un poco más efectivas y que resulten en menor impacto de estos fenómenos naturales. Y quiero explicarlo de manera simple. Quizás hay bastante información acá, pero quiero explicarlo de manera simple. Primero, llamando su atención a la zona derecha que ustedes ven en pantalla, llamando su atención a lo que llamamos aquí el riesgo. Que el riesgo, básicamente el riesgo a desastres resulta de la interacción de tres elementos fundamentales. Uno, es la existencia de una amenaza determinada. Dos, la existencia de vulnerabilidad. Y tres, la existencia de un grado de exposición. Entonces, si nosotros queremos verlo de manera integral, el riesgo que nosotros exhibimos en un momento determinado, en un lugar determinado, está determinado por una amenaza, la existencia de una amenaza, la existencia de una exposición, es decir, que estemos expuestos, y la existencia de vulnerabilidad. Para ponerlo en términos sencillos, imaginémonos el dengue o la COVID-19 para ilustrar de manera práctica qué significa eso. El riesgo significa, o en este caso el riesgo a que nos enfermemos y eventualmente podamos morir por la enfermedad de la COVID-19. La amenaza representa el virus como tal, esa es la amenaza que está ahí, la COVID-19. La exposición significa que nosotros estamos en un lugar determinado donde el virus está presente y donde nosotros no tenemos ninguna condición para prevenirlo. Y la vulnerabilidad significa en este caso que nosotros, además de que existe el virus, además de que estamos expuestos a él, también no tenemos mascarilla o nuestro sistema inmunológico no tiene precisamente las defensas que requiere para repeler el virus. Entonces, esta combinación de la existencia de la amenaza más la exposición, más la vulnerabilidad, es lo que finalmente determina el nivel de riesgo que nosotros podemos tener. Para seguir explicando mejor, si no existe la amenaza, no hay riesgo. Pero si la amenaza existe y nosotros no estamos expuestos o no somos vulnerables, tampoco puede existir el riesgo. Entonces, en este caso, la gestión del riesgo significa cualquier acción, cualquier proceso, cualquier actividad, cualquier mecanismo que nosotros implementemos para actuar en este marco, para reducir el impacto que puede tener un fenómeno, un proceso determinado en términos de daños que puede provocar. Y el riesgo aquí, cuando hablamos de riesgo, nos referimos a la probabilidad de ser afectados, a la probabilidad de daño. La amenaza es el proceso o fenómeno, la exposición es la situación
o ubicación que estamos en relación a la amenaza determinada, y la vulnerabilidad es el grado de susceptibilidad que nosotros podemos tener. Entonces, cuando hablamos de gestionar el riesgo, hablamos de minimizar los impactos que una amenaza puede tener sobre la infraestructura, sobre las personas, sobre los daños económicos, sobre las actividades sociales, ambientales, etc. Entonces, cuando se nos hable de gestión de riesgo, estamos hablando de un proceso que nos permita minimizar los impactos, gestionando básicamente dos elementos: la exposición y la vulnerabilidad. Porque con las amenazas no hay mucho que hacer. Nosotros no podemos cambiar la trayectoria de los huracanes. Nosotros no podemos controlar la aparición de un virus. En muchos casos no podemos controlar la aparición de un incendio forestal, pero sí podemos controlar, sí podemos incidir, sí podemos actuar en asuntos que reduzcan nuestra exposición y asuntos que minimicen nuestro grado de vulnerabilidad, actuando sobre la exposición y actuando sobre la vulnerabilidad. El otro punto que es importante aquí conversar es sobre los desafíos que en nuestra perspectiva enfrenta el país. Y me voy a concentrar en algunos de los que a nuestro criterio son los más importantes, que creemos nosotros que se debería de trabajar a nivel de país. Primero, necesitamos sistemas de información realmente bastante precisos. Necesitamos saber o continuar o decidir si vamos a continuar gestionando el riesgo o vamos a continuar apagando fuegos. Yo creo que la respuesta es obvia: necesitamos gestionar el riesgo, debemos de ser lo menos reactivos posibles y planificar. Gestionar significa anticiparse para minimizar esas consecuencias. Lo primero es que necesitamos sistemas de información precisos que nos digan con bastante precisión dónde están los riesgos, dónde están las amenazas, dónde están los niveles de exposición, dónde están las vulnerabilidades, quiénes son los que están más expuestos, quiénes son los que están más vulnerables. Y al final de cuentas necesitamos entonces datos que nos permitan de manera precisa anticiparnos y ejercer acciones con esas poblaciones en esos lugares bajo ciertas circunstancias de exposición y bajo ciertas circunstancias de vulnerabilidad. Segundo, el riesgo hoy amerita que lo gestionemos desde el punto de vista de cambio climático. Honduras es hoy por hoy uno de los países más vulnerables al cambio climático y lo hemos sido desde la aparición del huracán Mitch. Entonces es necesario incorporar a todos los procesos de gestión de riesgo los elementos que tengan que ver con la parte climática. Ya sabemos de la recurrencia y de la periodicidad de muchos fenómenos que están impactando el país, llámese sequía, llámese tormentas tropicales, llámese huracanes, llámese incendios forestales, que muchos de estos tienen que ver con los cambios globales que están ocurriendo a nivel planetario. Segundo, la degradación ambiental acelerada es un reto bastante fuerte. Mencionaba anteriormente que casi el 50% de todo el territorio hondureño en proceso de desertificación, en proceso de aridez. Es necesario incorporar en los procesos de gestión de riesgo, como lo vamos a ver más adelante, elementos que nos permitan también recuperar nuestros ecosistemas. El otro desafío grave: no podemos esperar reducir los niveles de riesgo o incrementar nuestra resiliencia o capacidad de recuperación después de un impacto extremo si seguimos profundizando los niveles de pobreza y los niveles de inequidad que existen en el país, donde las poblaciones más vulnerables, las poblaciones más expuestas son aquellas que están enfrentando difícil situación en términos de pobreza e inequidad. Cuarto, la planificación urbana. Y si no, miremos la capital, pero eso ocurre en el país. Asentamientos humanos en zonas completamente inhabitables, una capital con un 60%, 70% de su territorio con pendientes arriba de 70, 80%. Sin embargo, el crecimiento urbano sigue sin un proceso de planificación adecuada. El crecimiento urbano sigue sin un proceso que permita orientar el desarrollo de todo el país en general, no solo de la capital. Es sumamente preocupante y frecuente ver cómo los asentamientos se desarrollan sin ningún tipo de control, ver cómo tenemos carreteras o calles sin ningún tipo de drenaje que se convierten en ríos en época de invierno.
Y otro elemento importante es la gobernanza. Necesitamos crear un sistema de gobernanza que nos permita incidir o gestionar el riesgo de manera apropiada. Eso significa que las instituciones responsables de gestionar el riesgo realmente cumplan con su papel y se hagan las inversiones necesarias para disminuir esos riesgos, disminuir los niveles de exposición, disminuir los procesos en este caso que nos permitan implementar medidas apropiadas que vamos a discutir en los próximos también 5 minutos que vamos a hablar en este momento. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que desde nuestra perspectiva podrían ser útiles para las autoridades, para la población en general, para hacer nuestra propia contribución desde nuestra propia trinchera para gestionar adecuadamente el riesgo, principalmente en 2 de los factores que mencionaba? Reducir los niveles de exposición y reducir, en este caso, la vulnerabilidad que podemos tener. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que es importante analizar? Primero, necesitamos datos. Necesitamos que nuestras decisiones realmente se sustenten en evidencia, que los tomadores de decisiones se alimenten o ilustren sus decisiones con datos. Eso es sumamente importante, con evidencia. Esa es la única manera de ser efectivo. Segundo, necesitamos datos en todos estos elementos que nos permitan identificar cuáles son las amenazas, cuáles son las exposiciones, cuáles son las vulnerabilidades y quiénes son realmente los que están en exposición y quiénes son los que están vulnerables. Y por supuesto darle énfasis a estos procesos de las poblaciones más vulnerables, que son los que menos capacidad tienen de recuperarse ante estos eventos extremos y, como decía anteriormente, lo cual sigue profundizando aún más los niveles de pobreza y de inequidad existentes en el país. Otra de las recomendaciones es implementar un abordaje holístico. No podemos estar pensando que los desastres se gestionan de manera aislada o que son responsabilidad únicamente del gobierno o que son responsabilidad de una institución determinada, en nuestro caso como Copeco, la Cruz Roja, los bomberos, que son los que generalmente asociamos con gestión de riesgo, pero que básicamente son instituciones de respuesta. La gestión de riesgo, como lo mirábamos antes, es mucho más que eso. Necesitamos integrar factores, necesitamos manejar el ambiente, necesitamos trabajar en la parte agrícola, uno de los principales medios del país, incrementando la resiliencia, incrementando la tecnología, haciendo que nuestros productores se adapten a las nuevas condiciones climáticas y eso, por supuesto, genera menor vulnerabilidad. Incorporar a la gestión de riesgo la planificación del desarrollo de manera sostenible. No podemos definitivamente seguir con un plan de desarrollo sin planificarlo. Lo llamamos plan, pero que no tiene ninguna planificación. Y por supuesto, integrar y profundizar acciones que permitan que la gente pueda tener mayor capacidad adquisitiva y la parte de salud también. Esos son 2 elementos que hacen que incremente la resiliencia y que todas estas poblaciones vulnerables tengan mayor habilidad para responder a estos eventos extremos. Necesitamos planes de largo plazo. Los incendios forestales no se gestionan en verano, se gestionan en verano, en invierno y a lo largo de todo el año. Los fenómenos hidrometeorológicos que más o menos sabemos también cuál es la recurrencia o al menos tenemos pronósticos globales que nos indican qué es lo que posiblemente podría ocurrir. No podemos estar esperando a que los eventos ocurran para poder actuar. Necesitamos planes de largo plazo que nos permitan mes a mes, año con año, estar implementando todas aquellas medidas orientadas a reducir el riesgo. Pero necesitamos también armonizar todo el marco legal. Necesitamos que mucho de la normativa que existente, como la ley del SINAGER, por ejemplo, el Sistema Nacional de Riesgo, realmente se operativice y que se acompañe con el presupuesto necesario para implementar acciones que no sean solo reactivas, sino acciones que permitan orientar la planificación del país. Y por supuesto, la articulación que va con el abordaje holístico, es decir, no puede abordarse la parte agrícola o la parte ambiental de manera aislada, al menos no en el contexto de gestión del riesgo. El otro asunto es sumamente importante. Los países más eficientes a nivel global para gestionar el riesgo, como Japón, Estados Unidos y otros que tienen una fuerte recurrencia también de desastres, un aspecto sumamente importante es la cultura social de gestión de riesgo.
Eso implica trabajar en la parte educativa, incorporar en los planes de estudio en los diferentes niveles variables que tengan que ver con la gestión del riesgo. Eso es sumamente importante. Trabajar con la población en su conjunto para educarla, para orientarla e incorporar en su vida cotidiana la gestión de riesgo. Es importante gestionar el riesgo desde la parte local. Nadie conoce mejor sus comunidades, nadie conoce mejor la exposición y la vulnerabilidad que las comunidades mismas, y tenemos que incorporarlos a esos procesos de planeación. Tenemos que trabajar y fortalecer los códigos y los protocolos de construcción que nos permitan realmente orientar los asentamientos en las zonas seguras. Y finalmente yo creo que es importante también conversar o trabajar a nivel de los medios de comunicación en campañas masivas que permitan posicionar esa gestión de riesgo a nivel de una sociedad más amplia. Y por supuesto, necesitamos inversiones que nos permitan que las poblaciones sean mucho más resilientes. Necesitamos generar procesos de adaptación, necesitamos un presupuesto significativo, y esto no es un trabajo solo del gobierno. Necesitamos integrar a los sectores, llámese empresa privada, sociedad civil y la sociedad más amplia en todos estos procesos de gestión del riesgo. Y finalmente quiero concentrarme en dos aspectos que mencioné. Uno es la parte de generación de datos. Nosotros necesitamos en el país seguir trabajando en mejorar nuestros pronósticos. Eso es sumamente urgente. ¿Cómo trabajan los modelos climáticos a nivel global? Básicamente un satélite viene, observa ciertas condiciones meteorológicas y esas condiciones meteorológicas son las que determinan las variables en ese espacio de precipitación, de temperatura, de radiación, etc. Esa es la lectura que puede hacer un satélite. ¿Cuál es el problema? Que esa lectura o esa captura que puede hacer el satélite, como es a nivel global, esa lectura podría ser de un cuadro de 500 kilómetros, 500 por 500 kilómetros, hasta de 30 kilómetros por 30 kilómetros. Y hay un problema de homogeneidad en ese caso. ¿Qué significa? Que si trabajamos con un modelo global a esta escala de 500 por 500, eso significa que el modelo como tal considera que en ese espacio de 500 kilómetros por 500 kilómetros las condiciones climáticas son homogéneas. Eso no es real en el caso de Honduras, donde las variaciones de pendiente, las variaciones de elevación nos permiten que tengamos una variación importante del tiempo y del clima como tal. Para ilustrar aquí, ¿cuál es la utilidad de estos programas globales? Imagínense ustedes un modelo global que tiene una capacidad de lectura de 150 kilómetros por 150. Toda esta región que aparece aquí es considerada homogénea para el modelo. Estamos hablando que para estos modelos, Honduras particularmente tiene básicamente 3 o 4 comportamientos climáticos, lo cual en la práctica no es muy útil. Y finalmente, tenemos que trabajar en gestionar el riesgo desde soluciones basadas en la naturaleza. Como ustedes pueden ver aquí hay cuestiones tan simples como por qué recibimos realmente enormes caudales en la parte baja de un río. Recibimos enormes caudales porque simplemente la zona de recarga en las cuencas hidrográficas ha perdido su capacidad de infiltración y por lo tanto su capacidad de almacenamiento. Eso hace entonces que cuando llueva el agua no se infiltra sino que drena absolutamente toda por la parte superficial, descargando grandes cantidades de agua en las partes bajas de las cuencas hidrográficas, provocando inundaciones tremendas. Cuando hablamos de soluciones enfocadas en la naturaleza, nos estamos hablando de que más allá de construir diques, más allá de construir obstáculos o de poner muros, es importante voltear a ver las cuencas hidrográficas, trabajar en procesos de reforestación, de restauración que permitan que esa agua en lugar de drenar se pueda infiltrar en el suelo, almacenarla y que más allá de ser un problema en época de verano más bien nos aporte un suministro importante de agua para el país. Entonces, procesos de restauración y uso sostenible, de conservación, de restauración de cuencas hidrográficas, significa tenemos ecosistemas saludables que finalmente se traducen en resiliencia económica y resiliencia social. Necesitamos trabajar en estos aspectos que nos permitan a la vez reducir la degradación ambiental, ya sea por actividades humanas o por el cambio climático, reducir la vulnerabilidad económica y la vulnerabilidad
social. Muchísimas gracias por estos 40 minutos de haber compartido con ustedes. Hemos hablado el día de hoy sobre gestión del riesgo a desastres en Honduras, enfocándonos básicamente en la realidad, los desafíos y algunas recomendaciones que son útiles para posicionar y discutir este tema tan importante en el país. En este momento vamos a darle la palabra a nuestra colega que está coordinando la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, doctor Wilmer Reyes. Y sí, damos comienzo a la ronda de preguntas y respuestas. Pregunta René Benítez. Ante tales efectos de estas graves implicaciones, ¿qué alternativa tienen nuestras comunidades? Yo creo que la primera parte, y mencionaba anteriormente, la gestión del riesgo hay que hacerlo desde la parte local. Quienes saben los problemas, las amenazas que tienen, las vulnerabilidades o fragilidades que tienen, los niveles de exposición que tienen, son las propias comunidades. Yo creo que una acción inteligente en este caso, cuando se diseñan planes de gestión de riesgo a nivel nacional o a nivel local, es sumamente importante y es inteligente conversar y acercarse y construir a nivel de las comunidades estos planes que permitan que estas comunidades puedan gestionar de manera más adecuada el riesgo que enfrentan. Pregunta Valerie Echeverts. ¿Cómo se asegura que las voces y necesidades de las comunidades más vulnerables sean consideradas en las decisiones de gestión de riesgos? Yo creo que el cómo sean incorporadas, yo creo que tiene mucho que ver con los tipos de funcionarios. Yo creo que un funcionario o alguien, un tomador de decisión, que realmente comprenda de qué depende la efectividad de las decisiones que se toman, definitivamente debería de consultar con las comunidades. Y las comunidades hacer procesos de incidencia que permitan entonces permear todas las estructuras de toma de decisiones y garantizar que lo que ellos necesitan realmente sea incorporado, sus voces, sus recomendaciones realmente sean incorporados en los elementos de política que se diseñan en el país. Muchísimas gracias. Pregunta Dani Gudiel. 2 preguntas. Desde la perspectiva de resiliencia, ¿cuáles serían las recomendaciones para las organizaciones de cooperación internacional con presencia en la comunidad más afectada? Mira, algo que es sumamente importante y que eso cambiaría completamente el paradigma de la cooperación global es que la cooperación realmente se adapte a las necesidades y a las prioridades que tienen las poblaciones y no al revés. Generalmente a nivel de la cooperación se tienen o se conciben agendas específicas y las comunidades, los países deben adaptarse a ellas. Hablando de gestión de riesgo, la cooperación debería de responder a los elementos de exposición y de vulnerabilidad planteados y a los que están expuestas las comunidades, incluyendo las amenazas percibidas por las mismas comunidades, hablando de que hay pérdidas que no necesariamente son materiales, a veces también pérdidas consideradas no materiales. La segunda pregunta de Dani Gudiel, ¿cuál sería la ruta de aprendizaje para estas organizaciones para integrar estos elementos en sus procesos de planificación? Mire, la planificación a veces no debemos de dejarle toda la responsabilidad a nivel de gobierno. Yo he participado en muchísimos planes, por ejemplo, o estrategias de gestión de riesgo a nivel comunitario, donde las propias comunidades diseñan sus propios mapas de amenazas, diseñan sus propios mapas de riesgo, diseñan todos los mecanismos que tienen para responder de manera eficaz, de manera oportuna. Entonces las comunidades lo que necesitan básicamente es acompañamiento, básicamente lo que necesitan es que se les apoye para implementar muchas de las ideas que ni siquiera tenemos que llevarlas, ellos ya las tienen. Hemos cerrado esta ronda de preguntas y respuestas. Gracias, doctor Wilmer Reyes. Las preguntas que no pudieron ser contestadas en este webinar serán despejadas con información de contacto que nos proporcionaron en la inscripción. Ahora, les invitamos a que activen sus cámaras para registrar una imagen grupal.
Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, todos y todas que nos han acompañado el día de hoy. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias. Este fue el webinar de gestión del riesgo a desastres en Honduras, realidades, desafíos y recomendaciones. Muchas gracias y feliz día.